¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oculta el océano? Podría ser que figuras como el Dr. Helios, conocido por su tecnología avanzada, estén a punto de desvelar algo que cambiará nuestra comprensión del mundo. ¿Qué hay detrás de las misteriosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, un lugar que ha sido el escenario de tantas leyendas? Muchas preguntas flotan en el aire mientras nos adentramos en las profundidades de este enigma. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Desclasificado, dale a me gusta y deja un comentario con al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este vídeo con otras personas. Eso ayudaría mucho a mi canal. Gracias y seguimos adelante. Existen lugares en nuestro planeta donde la misma trama de la realidad parece desgastarse, donde las leyes físicas parecen tomarse un descanso y la brújula del sentido común comienza a girar de manera frenética. Estas cicatrices geológicas en el cuerpo del mundo se han convertido en parte de nuestro folclore y en un verdadero colectivo de pesadillas. Conocemos sus nombres: la Valle de los Sin Cabezas en Canadá, donde las personas desaparecen dejando cuerpos decapitados; el Mar del Diablo, frente a las costas de Japón; el gemelo del protagonista de nuestra historia de hoy; y el Paso Dyatlov, donde la propia naturaleza parece haber escrito un guión helador de horror. Pero ninguno de estos lugares ha penetrado tan profundamente en la mitología moderna, ni se ha convertido en sinónimo de lo inexplicable, como el gigantesco triángulo invisible en el océano Atlántico. Bermudas. 3 siniestros sílabas que evocan imágenes de barcos fantasma y aviones desvaneciéndose en un cielo despejado. No es solo un punto en el mapa, es una inquietante pregunta grabada sobre la superficie del agua entre Bermudas, Puerto Rico y Florida. Durante décadas, incluso siglos, ha devorado barcos y aviones, dejando tras de sí un silencio abrumador y una eterna confusión para sus seres queridos. Se han propuesto cientos de teorías, cada una más enrevesada que la anterior. Científicos han hablado de repentinos brotes de metano desde el fondo, capaces de hundir un barco al instante. Meteorólogos han apuntado a olas asesinas errantes y microtormentas impredecibles. Ufólogos han visto en esto pruebas de la actividad de coleccionistas extraterrestres, mientras que místicos susurraban sobre puertas a otras dimensiones y desgastes temporales. Pero todo esto ha sido solo conjeturas, intentos de encontrar respuestas en la oscuridad, hasta hoy. Porque lo que se ha encontrado recientemente en su fondo no solo sugiere una nueva respuesta, sino que amenaza con reescribir todo lo que creíamos saber sobre nuestro mundo, sobre nuestra historia y sobre nuestro lugar en ella. Esta historia no comienza en una noche de tormenta bajo destellos de rayos, sino en el silencio estéril y acondicionado de un laboratorio, lejos de las salpicaduras saladas. La Iniciativa Oceánica Internacional Poseidon no es solo una expedición. Es el proyecto más ambicioso de cartografía del fondo marino en la historia de la humanidad. Un consorcio financiado por un conglomerado de gigantes tecnológicos privados y varios institutos científicos ha establecido una meta casi imposible: crear el primer mapa tridimensional completo de las áreas más profundas y menos exploradas del fondo del Atlántico, con una resolución de hasta 1 metro. Los críticos han calificado esto como un despilfarro de miles de millones, pero sus defensores entendían que conocíamos más sobre la superficie de Marte que sobre lo que yace bajo la espesa capa de agua de nuestro propio planeta. La nave insignia del proyecto, el buque de investigación Magellan, no era un barco ordinario. Se trataba de una fortaleza flotante de la ciencia, un complejo de investigación autónomo equipado con tecnología que, hace apenas 5 años, se consideraba propiedad de desarrollos militares clasificados. Y en el corazón del Magellan se encontraba el complejo sonar Helios 7. Llamar a Helios un sonar sería como calificar al telescopio espacial Hubble como un simple catalejo. Helios 7 no solo escucha ecos, sino que utiliza un conjunto de impulsos georresonantes de baja frecuencia, capaces de penetrar kilómetros de sedimentos marinos, lodo e incluso rocas. Imagínate no solo tomando una foto de la piel de un paciente, sino haciendo una resonancia magnética de todo su cuerpo. Helios estaba realizando una resonancia magnética de la corteza planetaria. Su misión no era buscar galeones hundidos con oro, sino observar fallas tectónicas, localizar depósitos de metales raros y entender la propia estructura del planeta. La ruta de la expedición estaba trazada directamente a través del Mar de los Sargazos, en el corazón de la zona anómala conocida como el Triángulo de las Bermudas.
La tripulación a bordo, compuesta por geólogos, físicos, ingenieros y programadores, eran pragmáticos hasta la médula. Para ellos, ese nombre no era más que una marca turística nacida de la sensacionalista prensa. Estaban convencidos de que las altas estadísticas de incidentes podían explicarse simplemente. Es uno de los corredores marítimos y aéreos más concurridos del mundo, donde transita la poderosa e impredecible corriente del Golfo y donde el clima puede cambiar en cuestión de minutos. Ninguna mística aquí, solo estadísticas y oceanografía. Pero incluso los más escépticos, al verificar el rumbo, sentían un ligero escalofrío. Las leyendas poseen su propia fuerza. Las primeras semanas de la misión transcurrieron según lo planeado. Helios 7 metódicamente escaneaba el fondo, enviando un flujo continuo de datos a los servidores a bordo. En las pantallas lentamente comenzaban a revelarse cordilleras submarinas, gigantescos cañones, huellas de antiguos volcanes. Un paisaje submarino majestuoso, pero en general esperado. La rutina se apoderó del barco, y entonces, en uno de esos días grises y sin viento, cuando el Magellan derivaba sobre la parte más profunda de la trinchera de Puerto Rico, el sistema emitió una señal. No era un agudo aullido de sirena, sino un suave y persistente pitido en la consola del analista de datos junior, quien casi lo descartó como un error. El sistema marcó un sector como una anomalía estructural de alta densidad con características de coherencia poco naturales. La imagen, generada a partir de los datos de Helios, apareció en la pantalla principal de control. Primero reinó el silencio en la sala. Nadie entendió lo que estaban viendo. Era como un error en el renderizado, una especie de artefacto gráfico gigante. En medio del caótico y erosionado relieve del fondo marino, a casi 8 kilómetros de profundidad, el programa había dibujado un objeto de forma casi perfecta, matemáticamente calibrada, absolutamente imposible de ser creado por la naturaleza en su caótico proceso de creación. No era un contorno borroso de un barco o fragmentos de un avión. Era una estructura comparable en tamaño con la isla de Manhattan. Tenía forma de un casi perfecto hexágono, con bordes rectos y definidos, como si hubiesen sido cortados de la roca basáltica por un láser colosal. Desde el centro del hexágono, como radios en una rueda, se extendían 12 rayos perfectamente rectos, o trincheras, que se extendían por decenas de kilómetros en diferentes direcciones, antes de desvanecerse en el relieve. La primera reacción del jefe de turno fue predecible. Error. Descalibración. Reiniciar. Reiniciaron el sistema. Realizaron un diagnóstico completo. Todos los sensores de Helios 7 funcionaban correctamente. Pasaron 6 horas cambiando de rumbo y pasando sobre la anomalía una vez más, desde otro ángulo, y luego una vez más. El resultado era siempre el mismo, obstinado e inquebrantable. Allí, en el fondo, en la eterna oscuridad, bajo una presión de 800 atmósferas, capaz de aplastar un submarino como si fuera una lata, yacía un gigantesco objeto de geometría perfecta, que no podía haber sido creado por la naturaleza en su caótico proceso de creación, pero lo más aterrador fue la realización que vino después. También no podía haber sido creado por el ser humano. Ninguna civilización conocida, ni antigua ni moderna, jamás había poseído la tecnología para construir algo similar a tal profundidad. ¿Qué era? El informe sobre el hallazgo, marcado con el sello de estrictamente confidencial, fue colocado sobre las mesas de la dirección del consorcio. No hubo declaraciones oficiales, pero fragmentos de datos encriptados comenzaron a circular entre los institutos oceanográficos y los departamentos militares. Comenzó un secreto, no oficial, que cambiaría la forma en que vemos el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado qué misterios ocultan las profundidades del océano? ¿Qué le sucedió realmente a los aviones y barcos que desaparecieron sin dejar rastro en el famoso Triángulo de las Bermudas? ¿Podría el Dr. Elias Vance haber encontrado la clave de un fenómeno que ha desconcertado a la humanidad durante décadas? El Dr. Elias Vance, un historiador y archivista, no es un oceanógrafo, pero su mente brillante fue convocada para investigar uno de los mayores enigmas de la historia marítima. Su misión consistía en correlacionar las coordenadas precisas de un objeto enigmático con el mapa de desapariciones en el océano. Lo que descubrió durante 72 horas de intensa investigación lo dejó boquiabierto. Los epicentros de las catástrofes más misteriosas en el Triángulo de las Bermudas no solo estaban cercanos al objeto, formaban un círculo casi perfecto con un radio de aproximadamente 300 kilómetros.
Era como si una fuerza invisible, emanando de ese punto en el fondo del mar, hubiera estado arrastrando aviones y barcos a lo largo de los siglos, como si se tratara de un territorio de caza. Vance comenzó a investigar el caso más famoso que alimentó la leyenda, el vuelo 19. Este grupo de 5 torpederos, Avenger de la Armada de los Estados Unidos, desapareció el 5 de diciembre de 1945 durante un vuelo de entrenamiento. Se sumergió en las transcripciones sin editar de las comunicaciones radiales, donde resonaban las icónicas palabras de su comandante, el teniente Charles Taylor. Aunque muchos han oído las frases más conocidas, Vance se enfocó en los detalles que otros suelen pasar por alto. Se fijó en el primer aviso alarmante de Taylor, que no mencionaba desorientación visual, sino un fallo en los instrumentos. Ambas brújulas han fallado. Estoy tratando de orientarme, pero giran sin parar. No una brújula, sino ambas, y tanto la magnética como la giroscópica. Este hecho era profundamente inusual. Las brújulas magnéticas pueden fallar debido a anomalías magnéticas locales, pero una brújula giroscópica, un dispositivo mecánico que depende de la inercia, requiere de una interrupción completa de la energía o de una fuerza externa extremadamente poderosa que interrumpa su rotación estable. Además, otros pilotos del vuelo 19 confirmaron sus palabras. Uno de ellos radiotelefonó: «No sé dónde estamos. Debemos habernos perdido después de la última curva». Este grupo de pilotos experimentados que volaban sobre un territorio familiar en un día despejado se encontraba en una situación de confusión total. Pero la historia no termina ahí. Vance también reveló un detalle a menudo olvidado. Esa misma noche se envió un hidroavión de rescate, el Martin Mariner, con una tripulación de 13 personas. Este también desapareció. La versión oficial indicaba que el avión había explotado en el aire debido a una fuga de vapores de combustible. Sin embargo, la tripulación de un buque cisterna que supuestamente vio la explosión reportó un pilar de fuego de más de 30 metros, pero no se encontró ni una mancha de aceite ni un solo fragmento. 13 vidas se desvanecieron en el mismo sector del océano. Vance luego revisó los archivos polvorientos sobre la desaparición del avión británico Star Tiger en enero de 1948. Este elegante y lujoso avión era el orgullo de la aviación británica. Antes de que se cortara la comunicación, el piloto experimentado reportó que volaba a una altitud de solo 2.000 pies para evitar fuertes vientos de frente. Esta maniobra era extraña y peligrosa, ya que a esa altura el avión era más vulnerable a las caprichosas condiciones climáticas. El informe oficial del Ministerio de Aviación británico concluyó que el destino del Star Tiger quedaría para siempre como un misterio, un enigma inexplicable. Justo un año después, en enero de 1949, su gemelo, el Star Ariel, también desapareció en la misma ruta. El último mensaje de su piloto fue tranquilo: «El clima es bueno, estoy sobre el punto, cambio de rumbo hacia Kingston». Luego silencio absoluto. Ninguna señal de auxilio. Ningún resto, nada. El descubrimiento más impactante que unió datos históricos con nuevos hallazgos llegó a través del caso del barco mercante USS Cyclops, que se desvaneció en marzo de 1918 con 306 personas a bordo. Vance se topó con un testimonio poco conocido de un capitán de otro barco, el Amolco, que se encontraba en la misma área ese día. Su informe describía un fenómeno inexplicable. El agua alrededor de su barco literalmente hirvió, convirtiéndose en una espuma blanca como la leche, mientras que el horizonte se difuminaba, fusionándose con el cielo en una niebla gris. Sus brújulas comenzaron a girar frenéticamente, apuntando en todas direcciones a la vez, y la tripulación fue consumida por una panique y náusea inexplicables. Este fenómeno duró unos 10 minutos y luego, de forma igualmente repentina, cesó. Cuando intentó comunicarse por radio con otros barcos en la zona, el Cyclops ya no respondía. El presidente Woodrow Wilson más tarde afirmaría que solo Dios y el mar saben lo que ocurrió con ese barco. A medida que Vance profundizaba en su investigación, comenzó a notar un patrón inquietante: anomalías en las brújulas, fallos repentinos en la electrónica, desorientación espacial de pilotos y capitanes, efectos visuales extraños en el agua y el aire. Este patrón se hacía evidente una y otra vez, mientras analizaba cientos de informes que abarcaban desde los barcos de vela del siglo XVIII que registraban en sus diarios la presencia de luces errantes de San Elmo y agujetas de compás que no funcionaban.
hasta dos modernos aviones cisterna KC-135 Stratotanker que desaparecieron en 1963. Estos dos aviones, fiables y contemporáneos, volaban en pareja y simplemente desaparecieron de los radares al mismo tiempo. El operador en el suelo observó cómo sus marcas en la pantalla se acercaban, fusionándose en una sola, y luego esa única marca simplemente se extinguió. Finalmente, Vance investigó un caso más reciente, el naufragio del barco mercante El Faro en 2015. Oficialmente se decía que fue hundido por el huracán Joaquín, pero la interpretación de la caja negra, que fue recuperada a una profundidad de 4.500 metros, contaba una historia más compleja. El capitán, un marinero experimentado, tomó la desafortunada decisión de navegar al sur del huracán. Sin embargo, ocurrió algo extraño en el barco, una pérdida repentina y completa de potencia. Un barco moderno y bien mantenido simplemente se detuvo en medio del océano, convirtiéndose en un juguete en manos de la tormenta. ¿Podría haber sido el huracán el responsable? Tal vez. Pero ¿y si algo más, algo invisible, le había robado la energía al barco, dejándolo a merced de un huracán que, de otro modo, podría haber sobrevivido? La evidencia comenzaba a tejer un inquietante tapiz. Algo en el fondo del océano estaba generando un campo que podía desactivar instrumentos de navegación, suprimir comunicaciones, alterar el funcionamiento de motores e incluso afectar la percepción humana. La teoría era audaz, casi fantástica, pero era la única que lograba conectar todos los elementos extraños de estas tragedias a lo largo de los siglos. Los datos recogidos por el sonar Helios 7, junto con el informe de Vance, fueron enviados a uno de los laboratorios más secretos del mundo, un centro de procesamiento de datos que se especializa en la física de altas energías y el análisis de campos anómalos. Lo que descubrieron allí se convertiría en el segundo y aún más sorprendente acto de este drama. Un equipo de físicos analistas liderado por el Dr. Kenji Tanaka, especialista en procesamiento de señales, se disponía a desentrañar este misterio. ¿Quién es Tanaka, el hombre capaz de encontrar una aguja en un pajar del tamaño de una galaxia? ¿Qué secreto se oculta en el ruido blanco que filtra el sistema Helios 7? ¿Puede un misterioso zumbido electromagnético cambiar nuestra comprensión del Triángulo de las Bermudas? Prepárate para un viaje al abismo de lo desconocido, mientras desentrañamos un misterio que ha intrigado a la humanidad durante generaciones. Tanaka, un científico de renombre, decidió no conformarse con las convenciones. En lugar de verificar los datos sobre la forma de un objeto enigmático, se centró en lo que otros descartaban como ruido, el sonido de fondo que los algoritmos inteligentes eliminan en su búsqueda del señal útil. Su instinto le dijo que este ruido podría contener la clave que cambiaría todo, así que, con una mente brillante, desarrolló un algoritmo especial que no solo preservaba el ruido, sino que lo amplificaba y lo analizaba. Después de días de procesamiento en potentes supercomputadoras, el resultado llegó una noche. Había encontrado lo que otros habían perdido. Un constante y débil zumbido electromagnético emanaba del objeto. Era casi imperceptible, pero ahí estaba, pulsando como un corazón gigante dormido, con un ritmo caótico y errático. El equipo de Tanaka comenzó a correlacionar los picos de actividad del zumbido con datos históricos sobre tormentas magnéticas en la región. La correlación fue asombrosamente precisa, lo que llevó a construir un modelo computacional para prever lo que sucedería si este zumbido se intensificara durante sus picos de actividad. Los resultados fueron escalofriantes. Se predecía que en el fondo del océano se formaría un campo electromagnético de una magnitud desconocida para la ciencia actual. Este campo no solo era poderoso, sino que poseía una compleja estructura toroidal. El modelo mostró cómo este vórtice energético, al elevarse desde el fondo hasta 8 kilómetros en el agua, interactuaría con el mar y al llegar a la superficie se adentraría en la atmósfera, alcanzando la altura de los aviones. Las implicaciones eran aterradoras. ¿Qué habría ocurrido si un buque o un avión se encontrara por casualidad en una tormenta energética de tal magnitud? Para un barco de acero de principios del siglo XX, como el Cyclops, las consecuencias habrían sido catastróficas. La brújula magnética habría dejado de funcionar. Un potente pulso electromagnético podría haber causado cortocircuitos en todo el sistema eléctrico, provocando incendios y dejando a la nave a la deriva en medio del océano. La radio, si es que existía, se habría quemado. El barco se habría convertido en un ataúd de acero,
entregado a la furia de las olas. Las aeronaves de la era de los años 19 experimentarían efectos aún más devastadores. No solo los compases magnéticos se volverían locos, sino que el campo electromagnético induciría corrientes parásitas en los cables, interrumpiendo el funcionamiento de las radios y produciendo los ruidos y estática que reportó el teniente Taylor. Pero lo más aterrador tenía que ver con el giroscopio. El modelo computacional reveló que el campo vórtico podría crear un momento de torsión físico suficiente para desalinear el rotor rápidamente giratorio del giroscopio. Los pilotos no solo perderían su sentido de dirección, sino que también se verían despojados de su horizonte artificial. En medio de nubes o sobre la monotonía del océano, un ser humano perdería la noción de arriba y abajo en cuestión de minutos. Sin saber dónde estaba el cielo y dónde el agua, la afirmación de Taylor resonaba con una claridad aterradora. No podemos estar seguros de ninguna dirección. No era un grito de pánico, sino una constatación escalofriante de una realidad abrumadora. ¿Y qué hay del extraño comentario sobre que incluso el océano no se veía como de costumbre, y las historias sobre agua blanca? La modelización de Tanaka ofreció una respuesta inquietantemente plausible. Un campo de tal potencia, al interactuar con el agua salada, un electrolito, podría inducir un extenso efecto de electrólisis, saturando el agua en la superficie con innumerables burbujas microscópicas de hidrógeno y oxígeno. Esto no solo modificaría la densidad del agua, lo que podría resultar en la pérdida de flotabilidad de las embarcaciones, sino que también crearía un efecto visual de agua hirviente o de un blanco lechoso. En el aire la ionización podría dar lugar a neblina y destellos, esos mismos fuegos errantes que los marineros han observado a lo largo de los siglos. El misterio del Triángulo de las Bermudas ya no era un enigma sin solución, se convertía en un fenómeno físico, una explicación científica. En el fondo del océano se encontraba un gigantesco generador natural de pulsos electromagnéticos, no una nave extraterrestre ni una puerta al inframundo, sino una anómala geológica de proporciones inimaginables que operaba bajo leyes que aún no entendemos. ¿Pero qué era exactamente ese objeto? Los científicos revisaron una y otra vez su modelo tridimensional. Con sus bordes perfectos y su estructura hexagonal, les evocaba la idea de los cristales. Algunos minerales, como el cuarzo, poseen propiedades piezoeléctricas, capaces de generar corriente eléctrica bajo presión, y la presión a profundidades de 8 kilómetros es colosal. Así nació una hipótesis en el laboratorio. El objeto en el fondo del mar podría ser un gigantesco, posiblemente el más grande del mundo, monocristal de un mineral desconocido o extremadamente raro. Bajo una presión tectónica inimaginable y quizás alimentado por actividad geotérmica desde abajo, funcionaría como un resonador natural. De vez en cuando la tensión en la corteza terrestre alcanzaba un punto crítico, se produciría una descarga. El cristal liberaría la energía acumulada en forma de un potente pulso electromagnético. Así, un barco o un avión que se encontrara en el lugar y momento equivocados caería en esta trampa invisible, condenado a un destino fatal. Esta teoría no solo explicaba la naturaleza esporádica de las catástrofes, sino también su ubicación geográfica y el extraño conjunto de síntomas asociados. También justificaba la ausencia de restos. Las tripulaciones desorientadas y sin energía no podían enviar señales de socorro, y sus maquinarias, ahora incontrolables, simplemente se hundían o colisionaban con el agua, mientras que la corriente del Golfo rápidamente dispersaba cualquier rastro. A primera vista parecía que la verdad había sido desvelada. El mundo podía respirar aliviado. El Triángulo de las Bermudas no representaba una maldición sobrenatural, sino una peligrosa pero comprensible anomalía natural. Sin embargo, en ese instante, la historia tomó un giro verdaderamente inquietante. El proyecto Poseidón decidió ir más allá. La teoría era fascinante, pero necesitaban pruebas concretas. Era esencial obtener una muestra del material del que estaba hecho el objeto misterioso. Para esta misión se preparó el Orpheus 3, un dron submarino de última generación, capaz de soportar presiones extremas y equipado con un taladro de diamante sintético y manipuladores. Bajar el aparato a tal profundidad y realizar una operación precisa era una tarea en los límites de las capacidades técnicas. El Magellan tomó nuevamente posición sobre la anomalía. El Orpheus 3 comenzó su descenso dolorosamente lento hacia las profundidades del abismo. Las pantallas en el centro de control mostraban las imágenes de sus cámaras.
La luz solar se desvanecía ya después de unos pocos cientos de metros. Luego, el mundo más allá del visor se sumía en un crepúsculo eterno, hasta que finalmente llegó a la oscuridad absoluta, interrumpida solo por los rayos de los potentes focos del aparato. En esos destellos, criaturas extrañas y semitranslúcidas de las profundidades pasaban rápidamente. La presión aumentaba con cada minuto que pasaba. 7.000 metros, 7.500. Y finalmente, el fondo. Pero no era el lecho marino suave y fangoso que habían encontrado anteriormente. Los focos del Orpheus 3 iluminaron una superficie que no se parecía a nada de lo que se conocía en la Tierra. Era oscura, casi negra, pero con un brillo vítreo interno, como si fuera obsidiana pulida, cubierta de una red de grietas perfectas, convergiendo en ángulos de 60 y 120 grados, parecía realmente la cara de un gigantesco cristal. El aparato se movió lentamente a lo largo de la superficie, y los operadores contuvieron la respiración. Era como sobrevolar una ciudad nocturna. La respuesta a una de las preguntas más antiguas de la humanidad estaba a punto de revelarse, sumergiéndonos más allá de los límites del entendimiento humano. La aventura del Orpheus 3 apenas comenzaba, y el misterio en el fondo del océano seguía esperando su momento. ¿Te imaginas que hay algo oculto en las profundidades del océano, algo que podría cambiar nuestra comprensión de la vida y la existencia en la Tierra? ¿Qué pasaría si un grupo de científicos como el equipo del Magellano se topa con una criatura dormida durante millones de años? ¿Y si, al perturbar su sueño, desatáramos una reacción que nunca hubiéramos podido prever? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría retumbar en los cimientos de tu entendimiento sobre nuestro planeta. Las líneas rectas se perdían en la oscuridad de un fondo marino extraño y ajeno, donde las superficies pulidas se encontraban bajo ángulos inusuales, desafiando las leyes de la geometría euclidiana. Todo parecía estar en un estado de perfecta limpieza, como si una fuerza desconocida se encargara de que no hubiese rastro de erosión ni manchas. Era como si el océano, en su vasta inmensidad, no pudiera ocultar este lugar bajo capas de sedimentos milenarios. Finalmente, el equipo decidió el punto ideal para comenzar la perforación. El manipulador se extendió, el taladro se activó y en el instante preciso en que la broca tocó aquella superficie oscura, un evento catastrófico tuvo lugar. Todos los monitores en el centro de control del Magellano se apagaron. La oscuridad y el silencio se apoderaron del lugar hasta que, de repente, las luces de emergencia se encendieron con un parpadeo inquietante. Las protecciones contra sobrecargas se activaron y los instrumentos desprotegidos comenzaron a humear y fallar. En medio de este caos, los miembros de la tripulación que miraban a través de los ventanales vieron cómo el agua a su alrededor brillaba con una luz azulada y blanca, similar a la de una soldadura eléctrica. La comunicación con Orpheus 3 se interrumpió de manera definitiva. Lo que ocurrió no fue un simple incidente aleatorio. Era como si no solo hubieran tocado una roca, sino que hubieran golpeado el nido de una entidad invisible y aterradora. El equipo del Magellano luchó por recuperar el control de su nave. Durante varias horas intentaron restablecer la comunicación con Orpheus, pero fue en vano. El dispositivo de exploración profunda, que costaba cientos de millones de dólares, se había perdido, uniéndose a un sinfín de otras víctimas de esa extraña anomalía. Sin embargo, antes de que el contacto se extinguiera por completo, el sistema logró enviar un último paquete de datos. Solo unos pocos kilobytes de información, capturados por los sensores de Orpheus en los milisegundos previos a su desaparición. Cuando los ingenieros lograron descifrar ese mensaje de despedida de la máquina, lo que encontraron transformó un enigma científico en un horror existencial. Los sensores habían registrado un pulso electromagnético de una magnitud inimaginable, mucho más fuerte que cualquier modelo hubiera predicho. Pero eso no era lo más inquietante. Lo realmente perturbador era la naturaleza de ese pulso. No era una explosión caótica, un estallido natural de energía. En cambio, poseía una estructura modulada y compleja, patrones claros que se repetían, casi como un mensaje codificado. No era un simple estallido, era una palabra, un lenguaje de la física que resonaba en el abismo. Lo más asombroso es que los sensores sísmicos de Orpheus registraron, en el momento del contacto con la broca, vibraciones que provenían del interior de ese objeto.
no era un mero eco, sino una serie de golpes rítmicos y ordenados, como si un mecanismo colosal dentro de un gigantesco cristal hubiera cobrado vida. Este objeto en el fondo del mar no era simplemente un generador pasivo de fenómenos naturales. Estaba activo y había reaccionado a la intrusión. Su respuesta no fue caótica, sino deliberada. Se defendía. Esta última pizca de información llevó a la secretación del proyecto Poseidón en el más alto nivel, ya que planteaba a la humanidad preguntas para las cuales no había respuestas. ¿Y si este no era solo un cristal? ¿Y si su forma perfecta no era un capricho de la naturaleza, sino un indicio de origen artificial? ¿Quién podría haber creado una estructura del tamaño de una ciudad en el fondo del océano y cuándo? Millones, cientos de millones de años atrás. La teoría de una anomalía natural se desmoronó, dando paso a algo mucho más inquietante. Siempre hemos buscado señales de inteligencia extraterrestre en el cosmos, escuchando radiosistemas de estrellas distantes a través de telescopios gigantes. Pero, ¿y si esa inteligencia siempre estuvo aquí, bajo nuestros pies, en la cuna más profunda y oscura de la vida en la Tierra, dormida pero no muerta? Algo que no interfiere en nuestra existencia, siempre que no alteremos su paz. Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas adquirieron una nueva y siniestra explicación. No eran simples accidentes, sino incidentes provocados por nuestra propia actividad. Quizás los primeros barcos de vela, con su herraje metálico, generaban suficiente perturbación para provocar una reacción leve. Con la llegada de los barcos de acero y los aviones, con su compleja electrónica y campos magnéticos, comenzamos a hacer ruido cada vez más fuerte, molestando a lo que reposaba en el fondo. Y de vez en cuando, éste reaccionaba, desconectando la fuente de la perturbación. El vuelo 19, el Ciclópico, el Star Tiger, decenas de otros, todos pudieron cruzar un límite invisible, acercarse demasiado y crear una resonancia inapropiada, haciendo que los mecanismos de defensa del objeto se activaran. No encontramos la solución a un antiguo misterio. Tropezamos con el perro guardián del planeta, cuya existencia no sospechábamos. Y ahora que sabemos que él está ahí, surge la pregunta crucial: ¿qué hacemos ahora? Intentamos estudiarlo de nuevo, arriesgándonos a provocar una respuesta aún más feroz que podría afectar no solo un barco, sino toda una costa. ¿Deberíamos intentar destruirlo, por ejemplo, con una carga nuclear, sin saber las consecuencias que podría tener para la estabilidad tectónica del planeta? ¿O es mejor dejarlo en paz, declarando toda esa área como una zona de exclusión aérea y acuática para siempre? Sin embargo, hay una última y aterradora pregunta que surge tras el análisis de datos sísmicos y magnéticos archivados durante el último siglo. Los analistas compararon la frecuencia e intensidad de explosiones electromagnéticas inexplicables en esta región con datos históricos, y descubrieron una tendencia alarmante. Las pulsaciones del objeto no solo se están volviendo más frecuentes, sino también más intensas. El aumento de su intensidad parece correlacionarse con el crecimiento de nuestra civilización tecnológica, como si algo estuviera despertando de su letargo. Tal vez nuestra constante actividad en el planeta, el aumento del fondo electromagnético global de redes móviles, radares y satélites, que penetra incluso en las profundidades oceánicas, está lentamente pero seguro sacando al objeto de su equilibrio. El misterio del Triángulo de las Bermudas ha sido desvelado, pero esta revelación es más aterradora que cualquier enigma. No estamos solos en este planeta. Acabamos de golpear la puerta de nuestro vecino que ha estado dormido durante millones de años. ¿Qué representa realmente este objeto? ¿Un antiguo mecanismo dejado por alguien desconocido? ¿O una forma increíble de vida inorgánica, una inteligencia geológica? Y lo más importante, ¿es este objeto único en su clase? ¿Cuántos más titanes dormidos podrían estar ocultos en las entrañas de la Tierra, en las profundidades más oscuras del océano o bajo las capas de hielo de los polos? Hemos resuelto un misterio, pero a cambio hemos recibido centenares de nuevas preguntas, cada una más aterradora que la anterior. Las respuestas a estas interrogantes podrían no solo definir nuestro futuro, sino también nuestro derecho a existir en este planeta. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué se oculta en el fondo del océano? Comparte tus teorías en los comentarios. Te agradecemos enormemente por acompañarnos en este episodio. Tu apoyo, un me gusta y una suscripción son extremadamente importantes para nosotros.
Y no olvides hacer clic en la campanita para estar siempre al tanto de las últimas noticias y no perderte nuestros nuevos videos.